Y es indudablemente el tema del día. Y se puede decir que era lo que se venía comentando estos últimos días, la posibilidad de que se reconozca la violación del Estatuto del Río Uruguay, pero también de que Botnia iba a seguir funcionando. Una vez conocido el fallo, ya las repercusiones. Estamos en vivo desde La Haya con Pablo Viña. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia, Alejandro. Efectivamente, estamos a metros de la puerta principal, allí lo están viendo, de este Palacio de la Paz, aquí en la ciudad de La Haya, en Holanda, en la planta baja de este palacio construido a principios de 1900, se encuentra la sala de audiencias donde hoy, desde las 3 de la tarde, hora de Holanda, comenzó la lectura del veredicto, comenzó la lectura del fallo. Se extendió esta lectura a cargo del vicepresidente de este Tribunal Internacional de La Haya durante 2 horas 20 minutos. Allí dos cuestiones centrales. Por un lado, lo que tiene que ver con las violaciones al Estatuto del Río Uruguay por parte del vecino país. Ese es uno de los títulos. El segundo título, que tiene que ver con la contaminación. Allí los integrantes de esta Corte Internacional de La Haya entienden que en principio no hay indicios que indiquen que esta planta Botnia construida y funcionando en Fray Bentos esté contaminando. Ese es el segundo título a modo de resumen de lo que fue este veredicto que acaba de concluir aquí en este palacio. A ver, Pablo, para entender un poco el fallo, la decisión que ha tomado la justicia hace minutos nada más, uno podría decir, está bien, reconoció la violación del estatuto, pero por otro lado, Botnia va a seguir funcionando. De cara al futuro, esta decisión de reconocer que se violó el estatuto no va a permitir que otras pasteras puedan instalarse justamente en las márgenes del río Uruguay, en el límite internacional entre ambos países. Efectivamente, por eso yo lo señalaba, Alejandro, Patricia, como uno de los títulos de esta jornada, a modo de resumen de lo que ha resuelto este tribunal, lo que tiene que ver, como bien decías vos, Alejandro, las violaciones al Estatuto del Río Uruguay, estatuto, recordemos, firmado entre ambos países en 1975. Claro, recién lo destacaba la embajadora Susana Ruiz Ceruti durante buena parte justamente de este proceso. La cuestión central pasó por las violaciones al Tratado del Río Uruguay, a este estatuto firmado allí en 1975. A partir de ahora la República Oriental del Uruguay, claro está, no va a poder construir o por lo menos permitir la construcción de nuevas pasteras. Bueno, ¿qué decía este tratado? En principio que debía haber información como cuestión importante. La otra cuestión importante, que debía existir un aviso por parte del Uruguay hacia la Argentina en caso de la construcción de una pastera. Bueno, en el caso de ENCE no ocurrió esto. Recordemos, la autorización por parte del gobierno uruguayo llegó en el año 2003 y tampoco ocurrió ni la información ni el aviso del Uruguay hacia la República Argentina en el año 2005, cuando el gobierno de la República Oriental del Uruguay permitió la construcción de la pastera Botnia. Pero como bien decías, Alejandro, vos, y lo remarcaba hace minutos la embajadora Ruiz Ceruti, justamente a partir de ahora será imposible la construcción de una pastera, porque si no volvería a violar el tratado o el estatuto, mejor dicho, del Río Uruguay. Si es que el gobierno uruguayo posibilita la construcción de una pastera, deberá avisar, deberá informar, y si no estaría nuevamente violando este estatuto. Me parece que por ahí pasa la cuestión central, primordial, de lo que hemos escuchado durante 2 horas y 20 minutos, la decisión de este tribunal. Pablo, vos estuviste hablando con los de la delegación argentina, ¿no? Apenas conocido el fallo, el resultado fue positivo, pero bueno, ya se está pensando, ¿no? A futuro, y principalmente qué es lo que va a pasar con los asambleístas de Gualeguaychú.
Bueno, esta es una cuestión a tener en cuenta. Recordemos que en el marco de este proceso, en un momento, los delegados, los representantes de la Cancillería, del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, trajeron la cuestión de los cortes de los asambleístas en la ciudad de Gualeguaychú, principalmente en la ruta 136. Lo trajeron para el análisis de esta Corte Internacional. Bueno, justamente no se le dio cabida por parte de estos magistrados a lo que estaba sucediendo con la cuestión de los cortes. Por eso esta Corte Internacional hoy no se expidió sobre el tema, porque en su momento lo había desestimado. Hay que aclararlo esto, no se expidió porque en su momento esta misma Corte, recordemos, Patricia, Alejandro, había desestimado el planteo realizado por los delegados, por los representantes del país vecino, que entre otras cuestiones plantearon en su momento en el interior de este palacio, tanto en forma oral como en forma escrita, los cortes de ruta. Pablo, a propósito de Arroyo Verde, de la gente que está en la ruta, ¿qué te parece si escuchamos juntos, Patricia también, la palabra del gobernador entrerrianos instantes nada más en Cancillería? Uruguay violó el tratado y lo estableció con una mayoría abrumadora. Quizá lo que esperábamos era que los efectos o las consecuencias de esa violación tenga otros efectos, ¿no? Y que era justamente el traslado de Boña. De todas maneras, establece responsabilidades muy claras sobre lo actuado en el pasado, en este caso por el país de Uruguay. Establece también reglas hacia el futuro de cómo debemos trabajar ambos países para cuidar ese recurso tan importante como es el río Uruguay. Y no hay un corte al reclamo, es decir, el reclamo sobre la eventual contaminación que puede existir en el futuro nos responsabiliza a todos para que lo hagamos, que haya una vigilancia importante, que creo que en esto puede ayudar mucho la comunidad de Gualeguaychú, porque bien lo estableció la Corte, que si se detecta, obviamente se configura así un delito mucho más grave. Pero bueno, es un proceso que, como decía también recién, habrá que poco a poco digerirlo. Nosotros, en este caso el Estado, recurrimos a esa instancia judicial conscientes de que debíamos respetar lo que así se decidiera. Y bueno, se decidió esto. No es lo que nosotros buscábamos totalmente. Lo que sí quedó en claro, que la cuestión de fondo, que era la violación al Tratado del Río Uruguay, se dejó muy en claro hoy por los jueces, 3-1, ¿no? ¿Se va a reunir, gobernador, con los ambientalistas de Gualeguaychú? El próximo encuentro con la Asamblea Ambiental tiene que ser un encuentro de reflexión, de fijar acciones o líneas de trabajo. Tienen todo el derecho a seguir siendo escuchados, porque, repito, la valentía de la Asamblea Ambiental y de la comunidad de Gualeguaychú en general instalaron la defensa a vivir un ambiente sano en el mundo como nunca antes lo había instalado. Así que yo, ante la requisitoria de ellos o ante sugerencia mía, seguramente nos encontraremos trabajando. Y claro, al ser inapelable el fallo para ambos países, Patricia, Pablo, el desafío justamente para el gobernador entrerriano va a ser qué hacer con el corte, ¿no? ¿Cómo continúa esto? Por supuesto. Y también lo que queremos saber, Pablo, es cuál fue el clima de la delegación uruguaya, cómo vivieron el fallo, si pudiste tener contacto con alguno de los representantes. No hubo contacto con la prensa por parte de los representantes de la República Oriental del Uruguay, ni bien concluyó esta audiencia. Obviamente hubo el saludo de rigor con sus colegas de nuestro país, de la Argentina, pero inmediatamente se retiraron. Hace una semana, cuando se conoció justamente el momento donde se iba el día y el horario de la lectura del veredicto, ya habían adelantado que en realidad iban a guardar silencio e iban a esperar que el propio canciller uruguayo hablara sobre este veredicto ya en la República Oriental del Uruguay. Por eso, ni bien concluyó la lectura de este veredicto, se retiraron de este Palacio de la Paz aquí en la ciudad de La Haya, y lógicamente no hubo posibilidad de mantener un contacto con cada uno de los representantes que desde hace casi 4 años justamente están llegando hasta este lugar y donde hicieron diferentes presentaciones. Pero en este caso los representantes del vecino país no dialogaron con la prensa, se retiraron, les diría que casi en forma inmediata.
Bien, Pablo, realmente un reconocimiento muy particular a tu trabajo. Estamos compartiendo un diálogo con nuestro periodista desde La Haya, en Holanda, ¿no? O sea, en el lugar preciso donde se ha conocido este veredicto, me parece que es un dato como para resaltar. Por supuesto, y donde tuvo las primeras repercusiones tras este fallo. Bueno, empieza una nueva etapa en el vínculo bilateral, Pablo. Seguramente ya estarán preparando, ¿no?, los presidentes de ambos países un encuentro, ¿no?, para analizar el fallo y para ver cómo sigue, ¿no?, las relaciones entre ambos países después de conocida la sentencia. Gracias. No, Patricia, simplemente también a modo de título, justamente los representantes de la Argentina indicaban, ¿no?, que a partir de hoy se cierra una etapa, punto final para una etapa, y comienza otra etapa, que seguramente será muy diferente, con ya un juicio concluido. Hay que destacar que los juicios del Tribunal Internacional de La Haya no son apelables, pero más allá de esta cuestión jurídica, lo concreto que hoy acaba de terminar una etapa en la relación, en esta cuestión que tuvo que ver con estas dos pasteras, principalmente con Botnia entre la Argentina y el Uruguay, y comienza una etapa seguramente muy diferente.